Comiqueros y comiqueras, cuentos desde la cripta, Tales from the Crypt, un clásico absoluto que marcó un antes y un después en el comic book norteamericano tal y como lo conocemos ahora. Comiqueros y comiqueras, ciudadanos y ciudadanas, yo voy a hacer ya la presentación así genérica para los dos canales y así ya no me lío. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues la reseña que os traigo hoy a este canal de Comics Barcelona es la reseña del primer premio PVC de Comics Barcelona. ¿Y qué son los premios PVC? Bueno, pues nada, una tontería que se han inventado aquí esta gente de la tienda para, bueno, para destacar un poco los cómics, pues valga la redundancia, más destacables de cada mes, ¿no? Pues estará el PVC al mejor cómic norteamericano, el PVC al mejor cómic manga, el PVC al mejor europeo y el PVC nacional. Creo que eso es la idea que tienen. Bueno, pues para poner un poquito en valor, ¿no? Ciertas propuestas, pues atrevidas e interesantísimas, como es este Tales from the Crypt, publicado por Diablo Ediciones, que es una verdadera maravilla. Estamos hablando de un cómic, de unos cómics, mejor dicho, que cambiaron la industria, para mal, pero la cambiaron, no por culpa de ellos, ahora os explicaré. Es el primer tomo recopilatorio, no sé de cuántos, es el primer volumen de los cómics de terror míticos de la EC. Seguro que los que lleváis más tiempo en esto habéis oído hablar de ellos, y algunos seguro que lo habréis leído. Ha habido ediciones en España, intentos tímidos, recuerdo una especie de biblioteca Marvel pequeñita, no era una biblioteca Marvel evidentemente, pero era en ese tamaño, pequeñito, blanco y negro. Evidentemente no le hacía la más mínima justicia a estos cómics, como esta edición, que son prácticamente facsímiles. No es tanto una edición en español como un facsímil, porque si nos fijamos en estos cómics, aparece hasta el correo de los lectores de aquel año, traducido, convenientemente traducido a nuestro idioma. Estamos hablando del año 1950. Bueno, pues no había nacido ni yo, o sea que imaginaos, se hace tiempo. En el año 1950 la editorial EC Comics, que significaba Educational Comics, o Educational como puñeta se diga, cómics educacionales, para que veáis de qué palo iban, la editorial EC Comics, bueno, pues lo petaba bastante con cómics sobre la Biblia y sobre educacionales, en definitiva, ¿no? Sobre la educación que se llevaba en aquella época. Hasta que su fundador pues murió y su hijo pues se hizo con la empresa, una empresa que después de petarlo se estaba yendo al carajo, y su hijo, que un poco a regañadientes, todo esto lo explica en la introducción, interesantísima, su hijo que iba un poco a regañadientes, dijo, bueno, pues ¿qué puedo hacer yo aquí para reflotar la empresa? Vamos a ver. Y se le ocurrió empezar a publicar cómics de terror y de misterio y de suspense, y oye, se empezaron a vender que no veas. Hay que quitarse el concepto que tenemos ahora mismo del cómic como pieza de coleccionista. Estos cómics se compraban y se tiraban, poco más o menos, nada de guardarlos y coleccionarlos. Era como el periódico, era puro entretenimiento, pues pasas un rato y ya está, no quiero más. Y aquí se curtieron creadores, voy a leerlo porque algunos se me van a olvidar, como Wally Wood, como Harvey Kurtzman, Graham Ingalls, Al Williamson, del que tengo un Batman, por cierto. El hombre no sabía ni dibujar a Batman, era muy mayor ya cuando lo conocí. Bernard Kristen y un largo etcétera. O sea, una cantidad de autores que junto a Will Eisner y todos estos nombres fundaron el cómic tal y como lo conocemos. El cómic de superhéroes de hoy en día, el cómic norteamericano, lo fundaron. Pero tuvo mucha más importancia estos Tales from the Crypt, estas historias de la tumba, porque fueron las que en última instancia dieron paso al Comics Code, al infame Comics Code of America. Después de que este chiflado, el doctor psiquiatra Berham, que también le dio a Batman lo suyo, ¿no?, la relación entre Batman y Robin, se sacase de la manga que los cómics incitaban a los niños a la violencia y al homosexualismo y a una serie de idioteces, pues se creó este Comics Code Authority que impedía o que prohibía que en los cómics apareciesen pues muertos, asesinatos, pistolas, con lo cual EC Comics desapareció. O sea, lo que es EC Comics desapareció. Tuvieron la suerte y la buena vista de la revista Mad, que yo creo que a día de hoy todavía se publica, que también era de EC, mantener la parte, y para saltarse ese Comics Code la convirtieron en revista en lugar de cómic. Si lo convertías en formato revista, ya cambiaba la cosa. Estos cuentos de Tales from the Crypt, de estos cómics de Crypt of Terror, como que son los títulos que vamos a ver aquí recopilados, estos cómics no corrieron tanta suerte,
y desaparecieron. Bueno, pues ¿qué tenemos aquí en definitiva? Pues tenemos los números, veréis, esto es curioso, los números 17, y os explico ahora las numeraciones, 17, 18 y 19 de The Crypt of Terror. ¿Qué pasa con los anteriores 16? Que no se titulaban así. Y como no se titulaban así, iban de otra temática, ¿no? Eran, pues yo qué sé, del oeste o de lo que fueran. El terror, empezó con el terror en el número 17 de The Crypt of Terror, pues tiene el 17, el 18 y el 19. Y luego tenemos el 20, el 21 y el 22 de Tales from the Crypt. Como veis, sigue la numeración, pero cambia el título. Es la misma historia, pues es como en Detective Comics. En Detective Comics, si recordáis, antes del 27 de la llegada de Batman, pues Detective Comics publicaba eso, historias de detectives. A partir del 27, pues Detective Comics se centró exclusivamente en Batman. Pues esto pasa un poco lo mismo. Lo recopila escrupulosamente y por orden cronológico, pero tiene estas curiosidades en la numeración porque las cambiaron de nombre y de temática. Y tenemos historias que a día de hoy resultan súper tontas, pero tienen un encanto y tienen un savoir-faire. Lo primero que os va a llamar la atención es lo mismo que a mí, que es la rotulación. ¿Veis que la rotulación es fotomecánica? La rotulación creo que se llama fotomecánica, no estoy seguro. Vamos, que parece hecha con una máquina de escribir. No es una rotulación, por aquel entonces, 1950, vamos, la figura del rotulista ni estaba ni se la esperaba. Veis que es como escrito a máquina, dentro de, pues simplemente lo han hecho así la gente de Diablo por respetar el original. El original era así, pues entonces lo que estamos leyendo es ni más ni menos que la edición facsímil, como quien dice, en español, de estos originales de DC Comics. Mirad, hasta los anuncios, esto es una maravilla, los anuncios originales norteamericanos, con cuánto costaban los cómics, cómo los podías comprar, a mí me ha encantado. Y son historias, como os digo, que son historias tontas, son historias muy breves, y son historias que los que seáis fan de Edgar Allan Poe particularmente, vais a encontrar pues un nexo común. Edgar Allan Poe buscaba, y muchos otros autores, pero bueno, Edgar Allan Poe era paradigmático, buscaba construir una historia, ¿no? Para al final, resolverlo todo como al final, y si podía ser darte una vuelta o desvelarte el misterio, pues esto es igual. Se van tejiendo las historias poquito a poco, hasta que al final, o bien se desvela el misterio, o bien todo lo que estabas pensando, pues sucede todo lo contrario, ¿no? Cosas muy breves, 4 o 5 páginas. No hay autores aquí que sean particularmente reseñables porque sean particularmente famosos. También tiene, pues, historias, relatos literarios. Tengo que asomarme aquí porque no sé si lo estáis viendo. Relatos literarios, ya os digo que es un facsímil de la época. Si lo veis feote, si lo veis, pues que tiene una estética, de los años 50, es que lo reproduce tal cual. Yo he podido ver algunos y lo reproduce tal cual, con estos amarillos, ¿no? Que a día de hoy, bueno, pues yo no sé, claro, evidentemente no me parecería una decisión editorial muy inteligente. Mirad, un juego de química de la época, o sea, las cosas con las que se entretenían los chiquillos norteamericanos. Y ya os digo, no hay autores que yo os pueda decir, pues aquí hay este autor que... No, la verdad es que en este primer volumen no hay ningún autor que haya sido fundamental o que haya pervivido hasta hoy en la mente del común de los aficionados, ¿verdad? Yo no soy ningún experto, de verdad os lo digo, no es falsa modestia, no llego a tan atrás, ¿no? O por lo menos mi conocimiento, pero en general esto es un viaje en el tiempo alucinante, es un viaje en el tiempo, una manera una forma de introducirte un poco en las raíces del cómic actual, de cómo se entendía el cómic en aquella época. Yo siempre que aparecen estas lecturas de los años 50, 60, aunque algunas pueden ser muy farragosas, estas no lo son. Estas es curioso, que son súper entretenidas, o sea, no son nada farragosas. Otras historias de esos años sí que son un poco más, se hacen cuesta arriba, pero estas son cantidad de entretenidas, yo creo que porque van al grano y porque son muy breves. Pero bueno, siempre que aparece una publicación de estas en mis manos, como os digo, siempre la recomiendo para que os hagáis una idea de que el cómic no nació con Jim Lee, precisamente, ¿verdad? Que el cómic tiene 100 años o más, que tiene, depende de cuando consideres que fue el primer cómic, pero vamos, que es un arte centenario y un arte que, bueno, el que conocemos hoy en día empezó a echar sus raíces en esta época, en los años 40 con Batman, Superman y compañía, 50, etcétera, 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 y para cualquier amante del cómic esto es simplemente indispensable. Nos gustaría dar la enhorabuena a Diablo por tener esta iniciativa, porque esto evidentemente en España no va a ser ningún éxito de ventas, ojalá me equivoque, ojalá esté metiendo la pata hasta atrás. En España sabemos lo que funciona, vamos a lo que vamos, hay cultura de cómic, hubo más de la que hay, y la que hay ahora mismo pasa por los superhéroes. Bueno, pues quedamos los viejunos, que nos gustan este tipo de cosas, y ojalá me equivoque y esto lo pete y Diablo tenga que hacer 17 ediciones, pero sinceramente no creo, hay que tener valor
hay que tener muchísimo valor para echarse a la arena editorial a día de hoy con propuestas así, y no podemos por menos que recomendároslo y que deciros seguidle la pista muy de cerca a este Tales from the Crypt, porque esto es oro molido y son maravillas que tenemos al alcance de nuestra mano ahora mismo, y que posiblemente si las queremos recuperar dentro de 5 o 10 años no vamos a poder. Así que aprovechad, verdaderos amantes del cómic, True Believers, y este Tales from the Crypt de Diabolo y todo este tipo de ediciones que está sacando Diabolo y tantas otras editoriales que hacen una labor encomiable, no lo dejéis pasar. Muchísimas gracias a todos y a todas por haber llegado hasta aquí. Like, subscribe y seguidnos en nuestras redes sociales, que ahí sí que estamos activos todos los días. Ahí damos la paliza todos los días, 3, 4 y 5 veces si hace falta. Nos vemos la semana que viene con Vamos Viendo, y salud, cuidaos muchísimo.